Carlos Germano, de Germano y Asociados, el discurso de Mauricio Macri. Carlos, gracias por atendernos, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué dicen? Bien, muy bien, Carlos. Bueno, buscando gente que nos ayude a pensar, siempre recurrimos a ustedes, los consultores de opinión, para que digan, a ver, ¿qué le pareció el discurso de Mauricio Macri? A ver, fue un discurso, te diré, más pensado en la sociedad, utilizando una cadena nacional, en el cual en estos 2 años de gobierno creo que es la 4ª vez que la utiliza, pensando más en la sociedad que en los propios legisladores. Te diría como primer dato. El segundo dato, creo que trabajó fuertemente en un tema que indudablemente preocupa y mucho al gobierno, que es la caída de expectativas. Entre diciembre y febrero, las expectativas, que fue uno de los pilares centrales de los primeros 24 meses del gobierno de Mauricio Macri, cayó casi 15 puntos. Es decir, que de alguna manera la desesperanza o un cierto malestar en muchos sectores de la sociedad argentina está hoy latente, y creo que el presidente habló hacia esa gente, de volver a generar una mística, de volver a decir se puede, y que con estas políticas hacia el futuro vamos a estar mejor. De ahí me parece que planteó o ratificó claramente el gradualismo, o sea, con una crítica muy marcada a los sectores de derecha, fundamentalmente empresariales y economistas ortodoxos, donde no va a haber shock. Esta es la política que indudablemente mejor se siente, y eso creo que fue ratificado. Y tocó temas, digamos, enumeró, no dijo cómo, pero que, ya te digo, el eje central fue volver a generar mística en un tema que le preocupa mucho, es que romper la caída de esperanza que se vio en los índices de mediciones entre diciembre y febrero. En general, por lo que venimos palpando de la oposición, lo que le critican es que no habló de la realidad, y se habló de algo utópico, digamos, que no se refirió concretamente a la realidad, no admitió que hay algunos problemas. Yo sé que eso lo pongo entre paréntesis. Creo que hubo temas que tocó que nunca antes la política había tocado, se había animado en un recinto institucional como es la Asamblea Legislativa. Habló, por ejemplo, del embarazo adolescente. Ajá. Un tema en el cual la política siempre le dio la espalda, o sea, lo habló en off y nunca planteó claramente en on políticas claras con respecto a este tema. Con respecto al tema aborto o despenalización, vamos a hablar de despenalización más que de aborto. De la despenalización del aborto también me parece que puso en blanco sobre negro y amplió un gran debate para que toda la sociedad pueda opinar, y pidió fundamentalmente un debate con muchísima responsabilidad. Me parece que son temas que indudablemente no se habían... Se hablaba mucho, pero nunca se había expuesto de cara a la sociedad como se está dando en estos temas. Y creo que no es que es bastante lógico, porque si vos revisás el padrón electoral nacional, el 37% de la sociedad argentina con posibilidades de votar nació a partir del año 1983. Es decir, que hay un grupo, más de un tercio de argentinos que tiene menos de 35 años o 35 años para abajo, y te diré que esos tienen una cabeza totalmente diferente a lo que vino manejando la política argentina en los últimos años. Me parece que este es uno de los grandes méritos o una de las grandes capitalizaciones que el PRO, y en este caso Cambiemos, tomó, que le permitió lograr el triunfo electoral del 2015, y donde fuerzas opositoras, fundamentalmente el peronismo, siguen trabajando, digamos, con una imagen que tiene más que ver con el siglo XX que con el siglo XXI. Sí, me parece que son temas que por ahí son subyacentes, pero que indudablemente están muy claros en el discurso de ayer del presidente, con otro tema que me parece que también profundiza lo que indudablemente no lo pudo hacer el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fue la reforma del Código de Procedimientos Penal.
el cual fracasó ese principio de modificación que la presidenta Kirchner quiso hacer. El presidente lo vuelve a tomar, que es sacarle a los jueces, fundamentalmente a los federales, el manejo de toda la investigación y que sean los fiscales los que hagan toda la primera parte de la investigación y que junten todas las pruebas, o sea, poner al fiscal pareciéndose más al modelo norteamericano. Me parece que ese es un tema también que indudablemente va a generar rispideces con la justicia, pero que indudablemente el presidente lo plantea. La modificación o la reforma del Código Penal, creo que también es otro de los temas centrales, con un dato que hoy es recurrente en las crónicas periodísticas, que tiene que ver con las muertes por accidentes por consumo de estupefacientes o alcohol, donde también planteó con penas muy duras por la cantidad de muertes anuales que se dan en estos casos. Me parece que fue una cantidad de anuncios. Creo que quedó corto porque no pudo decir cómo va a trabajar con una de las preocupaciones centrales de la ciudadanía, que es la inflación. Claro, pero eso por ahí, yo creo, Carlos, que cuando dicen que no habló de la realidad, la mayoría le apunta a eso, ¿no? Al endeudamiento, al problema económico y bueno. Yo creo que es así como lo estás planteando y como lo plantean muchos sectores de la oposición, pero digamos, lo que trato es de hacer, digamos, de no posarme solamente en un tema, sino ver, hay algunos elementos muy positivos en este mensaje, que te vuelvo a repetir, más pensado en la sociedad que a los legisladores, y me parece que ratifica el tema económico y genera, digamos, trabajar en expectativas, volver a recrear expectativas sin medidas o soluciones concretas con respecto a modificar una de las preocupaciones centrales, que es el tema económico y cómo llegás a fin de mes. Eso, digamos, creo que lo soslayó, no hubo, digamos, medidas concretas, y también no quiero dejar de pasar que en el medio de la locución presidencial, los medios brasileros volvieran a poner sobre agenda pública un nuevo hecho de corrupción. En este caso nuevamente apunta al jefe de la AFI, Gustavo Arribas, que indudablemente, ¿por qué marco esto? Porque uno de los temas en esa pérdida, digamos, de esperanza, en esa pérdida de expectativas que el gobierno tuvo entre diciembre y febrero, también, aparte del tema económico, del tema jubilados, el tema de la corrupción jugó muy fuertemente con temas como el de Triaca o el de Díaz Gilligan o el tema Caputo, y ahora se agrega el tema Rivas, digamos. Está todo obviamente en la justicia, pero un gobierno que habló de la transparencia como con una vara tan alta, indudablemente el juzgamiento, la recepción de la sociedad en temas donde la corrupción vuelve a estar nuevamente como agenda, indudablemente le pega bajo la línea de flotación, ¿no? Bien, Carlos, gracias por atendernos como siempre, un gusto hablar con usted. No, muchísimas gracias y que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Carlos Germano, de Germano y Asociados. Ahí tenés otra voz, una visión distinta de las que veníamos escuchando. Esa es la idea, que escuches todas las voces y vos saques tus propias conclusiones. Vos pienses por vos mismo, no que dejes que los demás piensen por vos. Vos pensá por vos mismo, sacá tus conclusiones, opiná si te interesa opinar y después hacete cargo de la opinión, porque es muy fácil después cuando uno ve pasar las cosas y después, claro, el que no hace nada tampoco se equivoca nunca, ¿no? Digo, en cuanto a opinar. Hay gente que no opina de nada y después dice, no, porque yo pensaba, pero no lo dijiste en su... Bueno, por eso, hay que escuchar, me parece a mí, todas las voces y sacar nuestras propias conclusiones. Tenemos mensajes de la gente en montones.